Bendiciones, mis queridos amigos, es un bello placer nuevamente estar con ustedes en esta preciosa hora. Espero que les vaya a gustar este video que voy a compartir en este precioso momento. Y ahora voy a hablar precisamente de por qué nosotros nos enojamos o por qué nosotros no nos gusta escuchar palabra de Dios. ¿Por qué se nos hace tan aburrido? ¿Cuál es la razón? ¿Cuál es el motivo? Que cuando tú hablas de la palabra de Dios con alguien, como que cambia de tema o lo que hace mejor se aleja de ti o te deja de hablar. Pero ¿cuál es el motivo? ¿Cuál es esa razón por la cual mucha gente, cuando se trata de Dios, no les gusta escuchar, pero cuando se trata de cualquier broma, relajo o lo que sea, les encanta, hasta se hacen buenos amigos con nosotros? Pero cuando nosotros comenzamos a hablar de la palabra de Dios o qué es lo que dice la palabra de Dios respecto a nuestras vidas, allí es donde ya cambia todo, ya el ambiente ya es diferente, ya cambia ese tipo de ambiente, como que ya se alejan o se inventan excusas para alejarse de uno. Dicen, por ejemplo, voy a hacer esto, no tengo tiempo o tengo algo que hacer. En fin, buscan muchas excusas para que no escuchen la palabra de Dios o para que una persona que está impartiendo la palabra de Dios no sea escuchada. Entonces me he preguntado por qué. Y la palabra de Dios nos da la respuesta exactamente para que nosotros sepamos y aprendemos que ¿qué es cuando la persona comienza a decir esas cosas, comienza a pensar esas cosas, o cuando tú comienzas a ver esas actitudes en esas personas? Te das cuenta por qué. Porque la palabra de Dios es clara, la palabra de Dios es verdadera. Y lo vamos a leer, la palabra de Dios, en un momentito. Pero lo que te quiero decir de una vez de antemano, que cuando nosotros no nos gusta escuchar la palabra de Dios, cuando nosotros se nos hace tan aburrido o tan pesado escuchar la palabra de Dios, es porque, uno, hay desobediencia en nuestro corazón. Dos, o estamos en pecado. ¿Por qué? Porque toda aquella persona que está en desobediencia o que está en pecado delante de Dios, esa persona no le va a gustar escuchar la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios alumbra su vida. La palabra de Dios le hace ver cuál es el error o cuál es el pecado que está cometiendo. Y eso no le gusta. ¿Por qué no le gusta? Porque no quiere dejar los deseos de la carne o los deseos personales. No lo quiere dejar. Por eso es que no le gusta. Y vamos a leer la palabra de Dios en el libro de Génesis capítulo 3. Génesis capítulo 3 versículo 8. Dice en el versículo 8: y oyeron la voz de Jehová Dios, que se paseaba por el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron delante de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás tú? Y él respondió: oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. ¿Por qué? Si desde un principio Dios tenía a Adán en el huerto, ahí había una comunicación, había todo. Adán estaba trabajando en el huerto del Edén. Es más, Adán puso los nombres de los animales, por si no lo sabías. Adán puso todos los nombres que nosotros hoy conocemos o sabemos, los nombres de los animales. Adán los puso el nombre. Es el trabajo que él tenía. Y tenía una relación, una comunión, una entrega con Dios. Había algo que les conectaba directamente. No había nada que interrumpiera esa relación, sino que todo era directo. Dios se comunicaba bien con Adán. Pero ¿qué sucedió después? Cuando él desobedeció, cuando él cayó en pecado, por decirlo, entonces él se escondió de la presencia de Dios. Cuando escuchó la voz de Dios, y oye muy bien, cuando escuchó la voz de Dios, tuvo miedo y se escondió. Y esto sucede cuando escuchamos la voz de Dios, pero cuando estamos en desobediencia no nos gusta. ¿Y qué es lo que hacemos? Nos escondemos.
Y eso es lo que estaba diciendo hace ratito, que a veces cuando alguien habla de la palabra de Dios a otra persona, lo que hace se aleja, lo que hace inventa excusa para no escuchar la palabra de Dios a través de nuestros labios o a través de tus labios. Cuando tú hablas a alguien y ese alguien no quiere escuchar la voz de Dios a través de tus labios, es porque esa persona está en desobediencia, está en pecado. Y aunque no lo aceptemos de esa manera, pero es la verdad. Y lo que muchas veces queremos hacer es buscarle el lado de nuestra conveniencia a la palabra de Dios. Pero la palabra de Dios no es como un buffet, no es como un buffet chino, que vamos a comer a lo que nos gusta. La palabra de Dios hay que aceptar tal como viene. Pero cuando nosotros estamos en esta situación, es donde nosotros no nos gusta, es donde nosotros nos alejamos. Y cuando alguien nos habla de Dios, creemos nosotros que esa persona está controlando nuestra vida, o que esa persona quiere controlar nuestra vida, o que también inventamos que la religión controla tu vida. Muchas veces la religión no controla tu vida, sino que cuando te hablan la verdad, cuando te hablan de la palabra de Dios, es cuando te das cuenta que no estás bien delante de Dios. Pero en lugar de aceptar tu pecado, en lugar de aceptar ese error o esa desobediencia que está con Dios, lo que haces es alejarte en lugar de pedir perdón por la desobediencia, por el error que cometiste o el pecado. En lugar de acercarte a Él y pedirle perdón, no lo haces o no lo hacemos. Pero también Jesucristo vino a esta tierra. Y en la palabra en el libro de Hebreos capítulo 4 versículo 16 dice: acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia y encontraremos misericordia, pero solamente a través de Jesucristo. Entonces, en lugar de aceptar que sí cometí un error, que sí estoy en pecado y necesito el perdón de Jesucristo, en lugar de hacer eso, lo que hacemos, cerramos nuestros oídos y nos alejamos de Dios. Así como Adán, al escuchar la palabra de Dios, se alejó, se escondió. Y hoy en día mucha gente hace esto, se esconde. Si una persona le va a predicar la palabra de Dios en la casa de un familiar, de un amigo, ¿qué hace la persona? A veces no abre la puerta. ¿Qué hace la persona? Muchas veces acepta esa cita, pero antes que llegue la hora, la persona sale y se va de viaje, o le busca muchas formas para huir de la palabra de Dios. Asimismo lo hizo Adán, huyó, se escondió. Pero yo te quiero decir en esta hora, no lo hagas. ¿Por qué no lo hagas? Porque Jesucristo en cualquier momento viene por su iglesia. Y si nosotros no estamos preparados, ¿a dónde iremos? ¿A dónde vamos a llegar nosotros al no estar preparados? Si Cristo viniera por su iglesia en esta noche, ¿a dónde irías? La pregunta, ¿a dónde irías? ¿Irías al cielo o irías al infierno? Porque hay dos lugares. Y eso siempre le he dicho yo en varios videos que he subido. En varios videos que he subido siempre he dicho que hay dos lugares donde podemos llegar: a la vida eterna o la condenación eterna. Está en nosotros elegir dónde queremos llegar o dónde queremos pasar la eternidad. Así es que es el tiempo, es el momento que nosotros aceptemos nuestros errores, aceptemos nuestros pecados y busquemos el perdón a través de Jesucristo. Acerquémonos a Jesucristo para que Él perdone nuestro pecado y podamos nosotros llegar, como dice Hebreos capítulo 4 versículo 16, para que nosotros podamos llegar al trono de la gracia, al trono de Dios, tener nuevamente la comunicación como Adán en un principio lo tenía. Él tenía esa comunión con el Padre, pero después que él desobedeció los mandamientos, después que él cayó en pecado, todo se hizo como él quiso, ya no como el Padre quería que se hiciera.
Entonces muchas veces estamos en sufrimiento porque nosotros a veces lo hemos permitido. El pecado a veces es más fuerte que el Dios mismo, porque nosotros creemos que el pecado puede dominar cualquier cosa, hasta el mismo Dios, pero no es así. Dios puede dominar todo, nada más que nosotros nos alejamos de Dios, y es cuando nosotros pensamos que todo está bien, y cuando te hablan de la palabra de Dios se te hace tan aburrido. Pero déjame decirte, la palabra de Dios es vida. La palabra de Dios es lámpara a nuestros pies. Él alumbra nuestra vida, Él guía nuestro camino. Y también que cuando vino Jesucristo, Él nos prometió que el Espíritu Santo estaría con nosotros. Entonces, hay mucho que recibir de Dios si nosotros nos arrepentimos y nos acerquemos hacia Él. Encontramos el perdón a través de Jesucristo y encontramos ese pase nuevamente con el Padre para llegar y tener esa comunión con Él. Y tercero, encontramos nosotros a alguien más superior que nosotros, a alguien más superior que lo que hay en este mundo, como dice la palabra en el libro de Primera de Juan, capítulo 4, versículo 4, porque mayor es el que está con nosotros que el que está en el mundo. ¿De quién están hablando? Están hablando del Espíritu Santo. Cuando nos acercamos, cuando nos arrepentimos, buscamos a Jesucristo el perdón de pecado, nos acercamos al trono de la gracia de Dios, y luego nuestro guía cada día es el Espíritu Santo, y Él nos va a guiar por el camino correcto. Pero muchas veces esas oportunidades, ese regalo que está para nosotros, no lo queremos simplemente porque creemos que el pecado es más mejor, o que vivir en pecado es más mejor. Pero lamentablemente no es así. Pero hoy te quiero decir que aún hay otra oportunidad, que aún a pesar de lo que hayas hecho en tu vida, Dios perdona tus pecados. Dios te perdona. Dios perdonará todo lo que has hecho y te dará una nueva vida, como dice la palabra en el libro de Segunda de Corintios, capítulo 5, versículo 17. Porque todo lo viejo ha pasado. He aquí, todas son hechas nuevas. Una nueva vida se comienza a vivir en Jesucristo. Un nuevo despertar, un nuevo amanecer. Los planes de Dios entrarán en tu vida y comenzarás a vivir de una manera de la cual nunca lo podrías vivir, aunque tengas todo el dinero del mundo, aunque tengas todo lo que necesitas en esta tierra, nunca lo podrías vivir. Pero si estás en Jesucristo, Él te dará una vida nueva, y Él te dará todo lo que es lo bueno para ti, donde no hay dolor. Pero esa es tu oportunidad y está en tus manos ahora. No está en mis manos, no está en las manos de Dios, solamente está en tus manos si tú te acercas, si tú dices: yo necesito de Jesús. Él está siempre dispuesto, Él está con los brazos abiertos, esperándote. Incluso los ángeles también están esperando para hacer fiesta cuando tú regreses a la casa de tu Padre, cuando regresemos nuevamente a la casa de nuestro Creador, porque Dios nos está esperando. Dios te está esperando. Quizás te has alejado, no sé por cuánto tiempo, pero Dios es como un padre terrenal. El padre terrenal, cuando su hijo se va de casa, cuando su hijo se va, por ejemplo, de la universidad, o sale de su casa, se casa, el muchacho o la muchacha se casan, y el padre siempre espera la visita de sus hijos, siempre está esperando con los brazos abiertos. Así es nuestro Dios, así es nuestro Padre Celestial, nos está esperando, te está esperando, no importa lo que hayas hecho, lo importante es que tú des la iniciativa y comiences a acercarte al Padre, y Él perdonará tus pecados, pero eso está en tus manos. Así es que, mis queridos amigos, esto fue todo para ustedes, y si de verdad les encantó este video, pues comparten y suscríbanse a mi canal, como
Yo me llamo Juan Carlos Hernández.37 en el YouTube. Y así es que Dios me los bendiga abundantemente donde quiera que estén, donde quiera que vayan. Y pásela súper bien, porque recuerden que solamente tenemos una vida, y la vida que Dios nos da es la vida Zoe. Que Dios me lo bendiga hoy, mañana y siempre.